Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les voy a enseñar a hacer un cultivo de cilantro. Lo vamos a realizar paso a paso desde la preparación del terreno, la siembra, su fertilización y la cosecha. Primeramente amigos, como pueden observar por acá tengo lo que es esta bolsa y por acá tengo lo que es gallinaza. Para los que no saben qué es gallinaza, es el estiércol de las gallinas ponedoras. Este es un abono orgánico y muy efectivo para cualquier tipo de plantas. Entonces primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar lo que es gallinaza. El cultivo lo vamos a realizar una parte por acá y la otra lo vamos a hacer por acá. Miren, observen por ahí, tenemos algunas bolsas de gallinaza, las cuales pues las hemos colocado ya por ahí para luego pues regarla, esparcirla lo que es en la tierra, para luego pues pasar con el motocultor y así pues va quedando lo que es la gallinaza revuelta con la tierra. Entonces también por acá no vamos a sembrar solo cilantro, sino que también vamos a sembrar rábano. Así que amigos, aquí vamos a hacer este cultivo y lo primero, como les menciono, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar lo que es gallinaza. Lo vamos a ir haciendo de esta manera. Miren amigos, lo vamos a ir realizando así. Me gustaría que me dejen saber en los comentarios desde qué país ven mis videos. Con eso ustedes me apoyan mucho y me motivan a seguir subiendo más contenidos como este. Bien, pues voy a realizar lo que es este trabajo y luego pues que le he aplicado esto, vamos con el siguiente paso. Si les está gustando este video, me gustaría saber desde qué país ven mis videos. Con eso ustedes me apoyan mucho y me motivan a seguir subiendo más contenidos como este. Gracias. Bien amigos, pues he terminado de tirar lo que es la gallinaza. Le hemos aplicado la gallinaza al suelo. Como pueden ver, ya está por acá la gallinaza en el suelo. Y ahora vamos al siguiente paso. Por acá también hemos agregado lo que es la gallinaza. Miren, por acá a este lado voy a sembrar cilantro. Y acá a este lado de igual manera voy a sembrar bien cilantro o bien rábano, pero sí vamos a sembrar un poco de rábano también. Entonces el siguiente paso que sigue es que voy a aplicar lo que es cal agrícola. Miren, después de la gallinaza realizo esto de aplicarle lo que es cal agrícola. Miren. Entonces vamos a tomar acá un poco y pues la cal ayuda pues a regular lo que es el pH del suelo, y como hemos aplicado lo que es gallinaza, también ayudará a matar algún tipo de patógeno, cualquier tipo de nemátodo que pueda haber también en la tierra. Así que vamos a realizar esta labor. Miren, la voy a ir haciendo de esta manera, ¿ves? De esta manera es que
yo preparo lo que es el suelo para sembrar mis hortalizas. Bien, pues amigos, voy a continuar aplicando lo que es la cal y luego pues les muestro el siguiente paso. Bien amigos, pues como pueden observar he terminado de tirar la cal a este lado y por acá también a este. Miren, por acá vamos a dejarlo un poco pendiente, no vamos a remover lo que es la tierra, pero acá en este momento sí vamos a remover lo que es la tierra, ya de que acá pues es donde voy a sembrar primeramente lo que es el cilantro. Así que el siguiente paso es remover la tierra y por acá pues tengo lo que es esta maquinita, la cual vamos a arrancarla para luego pues comenzar a trabajar con ella. Bien amigos, pues he terminado de remover lo que es la tierra y pues luego he seguido levantando las eras o los camellones donde vamos a sembrar la semilla de cilantro. Ya no se los pude mostrar, pero si quieren ver el proceso es lo mismo como cuando cultivamos rábano. Si no han visto cómo se cultiva rábano paso a paso, al final del video les dejaré una tarjetita para que vayan a ver ese video donde preparamos el terreno, sembramos la semillita, lo fertilizamos y hasta su cosecha. Bien, ahora como pueden ver ya tengo por acá las eras y ahora pues voy al siguiente paso y es a sembrar ya lo que es la semilla de cilantro. Ya las eras están listas. En esta ocasión ahora lo voy a hacer con una máquina manual, una sembradora manual, pues que me he comprado. No había mostrado esta mi máquina en otros videos, pero hoy en este video se los estoy mostrando y pues vamos a ver cómo funciona esta máquina. Ustedes ahí van a ver cómo esta máquina trabaja. Si ustedes cultivan en grandes cantidades pueden comprarse una o pues o pueden seguir haciéndolo pues manualmente. Ahí pues a su condición. Miren, por acá tengo lo que es esta máquina, tengo por acá la tolvita y vamos a colocarla. Esto es muy fácil de colocarla. Por acá tiene esta pestañita y la colocamos para que quede pues fija. Por acá pues no voy a hablar mucho de esta máquina,
ahora lo que voy a hacer es que voy a proceder a poner la semillita. Esto es aproximadamente 1 libra, miren, 1 libra de cilantro. Entonces voy a colocar por acá la semilla de cilantro. Bien, miren, la vamos a dejar así. Y ahora vamos a proceder a tapar esta tolvita. Bien, miren. Ahora lo vamos a realizar con esta máquina. La distancia que vamos a llevar va a ser un aproximado de 20 centímetros de línea entre línea. Y pues la semillita va siendo sembrada con esta máquina, así como al máximo. También lo podemos hacer de la forma que sembramos el rábano. Miren, por acá pues tenemos ya les muestro. Tenemos esta demostración, como también se siembra lo que es este cilantro. Miren, bueno, por ejemplo, aquí les doy esta demostración. Miren, agarramos acá el puñito de semillita, rayamos a un aproximado de 20 a unos 22 centímetros de línea entre línea, y se va colocando de esta manera el cultivo, la semilla. Miren, para realizar este cultivo tiene que quedar así. Miren, esto es diferente que lo que es el rábano, porque el rábano se va colocando una semillita, pero en este caso va así muy juntito, ¿ves? Muy juntito, de esta manera, ¿ves? Esto es más rápido que la siembra del rábano. Miren. Miren cuántas líneas hice ya. En cambio, con la semillita de rábano tardamos un poco más. Así, miren. Luego lo mismo, miren cómo se ha realizado la siembra también del rábano. Lo mismo se siembra este cilantro. Miren, acá pues alguna pregunta que tengan me la pueden dejar en la cajita de los comentarios. Como pueden observar, pues acá la tierra está bastante húmeda. No necesitamos regarla. Yo no cuento pues con regadillos para regar lo que es este cultivo, lo que es el cultivo de rábano y este cultivo de cilantro, ya de que por el momento estamos en invierno y pues Dios nos manda lo que es el agüita. Y como pues ya les he dicho, acá nosotros solo somos unos instrumentos para trabajar la tierra, y allí lo demás todo lo hace Dios nuestro Señor. Entonces ahora vamos a proceder a sembrar el cilantro con esta máquina, y lo vamos a ir haciendo de esta manera. Si les está gustando este video, me gustaría saber desde qué país ven mis videos. Con eso ustedes me apoyan mucho y me motivan a seguir subiendo más contenidos como este. Gracias. Bueno, he terminado de sembrar el cilantro con esta máquina manual. Por acá, como pueden observar, miren, se ve que van quedando las semillitas, ¿verdad? Entonces lo único que podemos hacer es
ayudar un poco a ponerle un poco de tierra de esta manera, porque si ustedes pueden ver, pues ha quedado un poco por encima, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa labor y pues hasta el momento hemos terminado de sembrar pues ya este terreno con nuestra sembradora. Hemos puesto 3 líneas en cada era, de un aproximado de 20 a 22 centímetros de línea entre líneas. Y bien, pues también vamos a taparlo. Lo vamos a tapar con hojas de huerta, como pueden ver por acá. Por acá pues andamos cortando hojas de huerta y así vamos a ir colocando lo que es esta hoja. Esto se debe a de que hay bastante lluvia, y si la lluvia cae pues a veces lo que hace es ahogar la semilla, o pues lo que hace es sacarla. Como ya han podido ver, pues aquí le vamos a agregar un poco de tierra, ¿verdad? Entonces por ese motivo se le coloca lo que es hojas de huerta o cualquier otro tipo de basura que nosotros podamos agregar encima de la jera. Luego vamos a ir al siguiente paso, y pues ahí les voy a ir explicando a los cuantos días le vamos a quitar lo que es la hoja de huerta que hemos colocado, y también a los cuantos días ha germinado. Así bien, ahora que he sembrado en aquella parte cilantro, como ya han podido observar, ahora pues acá vamos a trabajar removiendo lo que es esta tierra, y lo vamos a hacer con esta máquina. Así que los invito a que sigan viendo el video. Bien, después de terminar de remover la tierra, hemos pues levantado por acá las eras. Como pueden ver, aún falta que arreglarlas. Ya esto pues solo es emparejar lo que es la era, para pues que quede uniforme y poder sembrar la semillita que vamos a sembrar. Pues acá vamos a sembrar una parte de cilantro y la otra de rábano. Así que vamos a seguir por acá haciendo lo que es este trabajo, este cultivo. Bien, vamos con el segundo corte de sembrar cilantro. Como les mencionaba, por acá en este pedazo de terreno vamos a sembrar la mitad cilantro y la mitad rabanito. Como han podido observar acá, ya pues les menciono, hemos sembrado esta parte. Ahora vamos a sembrar nuevamente, y pues como ya les daba la demostración en el principio de el primer pedazo que hemos sembrado, por acá tenemos esta semillita que pues ha sobrado de esta bolsa, y pues vamos a agregar por acá lo que es el cilantro. Lo vamos a sembrar siempre con esta máquina manual. Miren, vamos a proceder a poner la semillita. Vamos a casi llenar la tolvita para hacer un solo pasón.
Bien, miren. Ahora vamos a proceder a ponerle esta tapita. Bien, miren. En el primer demostración que hicimos, cometimos pues acá un error de que no pues bajamos un poco lo que es este es el surqueador, donde va abriendo un surquito donde va cayendo lo que es la semillita. Ahora lo hemos bajado un poco para que vaya abriendo lo que es la línea, y vamos a proceder a hacerlo de esta manera. Miren, vamos a poner por acá y vamos a proceder a sembrar de esta manera. Ahora, como pueden ver, ya la semillita va quedando soterrada. Vamos a mostrar por aquí si viene quedando la semilla. Por aquí vamos a desenterrar un poco. Y si miren, por aquí se ve, por aquí está una semillita. Sí, ahí va, miren, ahí va quedando soterrada. Y pues vamos a ir viendo el resultado cuando ya esta semilla germine. Lo vamos a hacer esto lo vamos a hacer en dos partes, porque como pueden observar, miren el cielo, está que quiere caer una buena tormenta, el cual pues vamos a procurar a sembrar rápido este cilantro, y luego le vamos a poner hojas tal como lo hemos hecho en la primera parte, para que el agua no vaya a sacar o vaya a ahogar la semilla. Bueno, pues como pueden observar, he terminado de sembrar por acá pues nuestras semillitas de cilantro y de rábano. Por acá, como pueden observar, está todo tapado con hojas de huerta. Observen. Ahora pues solo hay que esperar que la semillita germine para ver cómo es su crecimiento. Bien, ahora cumple 7 días desde que sembramos nuestra semilla de cilantro, y pues ahora lo que vamos a hacer es proceder a retirar lo que es toda la hoja de huerta que pusimos. Como pueden observar por acá, miren, ya vienen algunas plantitas que vienen creciendo. Miren, por acá se pueden apreciar. Esta semillita pues logra a germinar de 7 a 8, hay unos que hasta 10 días, ¿verdad? Depende de la variedad de semilla. Por acá les voy a mostrar también. Vamos a quitar estas hojas para mostrarles cómo también por acá viene naciendo la semilla. Miren. Bien, se recuerdan que les hice una demostración de sembrarlo tal como se siembra el rábano, y pues lo demás lo sembramos con una máquina manual. Miren, por acá vienen pues saliendo ya las semillitas. Acá se pueden observar, miren, acá van las plantitas. Bien, por acá se pueden ver, miren. Y así vienen, ve, sucesivamente. Observen. Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar toda la basura para que la plantita pues logre a respirar y empiece a crecer y a desarrollarse. Ok, como pueden observar,
miren cómo va su crecimiento con apenas 10 días desde que sembramos la semillita de cilantro. Observen, ya las plantitas pues ya se ven en su línea, en su surco donde las sembramos con la máquina. Por acá les voy a mostrar también para que ustedes puedan ver que ha nacido toda la semilla parejo. Observen. Hoy en este día pues le vamos a quitar lo que es este montecito, esa mala hierba que va en medio de lo que es la semilla de cilantro. Entonces, como pueden observar, así va este cultivo. Y por acá miren, les quiero mostrar también cómo va lo que es el cultivo de rábano. Observen, miren, por acá les muestro, esta era fue sembrada con la máquina manual, observen, y la demás pues ha sido sembrada pues manualmente, poniendo semillita por semillita. Y miren, el rábano es de un cultivo más rápido, crece más rápido lo que es la semilla y pues también sale más rápido que el cilantro. El rábano pues hablamos aproximadamente a los 30 días está saliendo al mercado, y lo que es el cilantro estamos hablando de 45 a 50 días. Observen por acá, este otro lo sembramos más después que el primero que les acabo de mostrar, pero miren, por acá va germinando la semillita, va saliendo. Aquí les muestro, este tiene 8 días desde que sembramos la semillita. Son 2 días de diferencia con la que les acabo de mostrar, pero miren, por acá viene saliendo, viene germinando. Entonces, como pueden observar, así pues hacemos y trabajamos acá en el campo. Los invito a que sigan viendo este video para que vayan viendo su crecimiento. Por el momento vamos a darle una limpia a este cultivo de cilantro y de rábano. 12 días amigos desde que sembramos este cultivo de rábano, y pues miren cómo va creciendo, y ahora toca darle su fertilización. A los 12 días yo siempre suelo fertilizar el cultivo de rábano para tener éxito en nuestra cosecha. Así que miren, por acá les muestro cómo el rabanito va muy bonito y ya va creciendo. Aproximadamente a los 25 y 30 días está listo para salir al mercado. Por acá pues también tenemos lo que es el cilantro. Este tiene 13 días desde que sembramos la semillita, y miren, por acá se puede apreciar cómo va también creciendo. Observen. Pero ahora lo que vamos a hacer es darle su fertilizada a lo que es el rábano, ya de que este tubérculo crece muy rápido y pues es una de las hortalizas que es muy rápido para salir al mercado. Bien, pues como siempre acá les voy a mostrar cómo aplico pues mi abono a nuestro cultivo de rábano. Ya en muchos videos pues les he mostrado cómo yo suelo fertilizar este cultivo para tener éxito. Entonces, como pueden ver, a veces utilizamos un gancho de madera, o pues como pueden observar acá estoy utilizando esta herramienta, y pues la fertilizada es de esta manera. Miren, vamos a ir poniendo así rociadito el abono, y con esto pues vamos a estar teniendo
un excelente cultivo, ¿ves? De esta manera es que yo suelo fertilizar mi cultivo. Ahora solo vamos a ir por acá poniéndole lo que es esta tierrita, así, miren. Y así pues sucesivamente yo suelo fertilizar mi cultivo de rábano. Y bien, pues ahora vamos a fertilizar nuestro cultivo de cilantro. Como han podido observar, hemos venido haciendo una media zanjita con este azadón, y pues ahora les voy a enseñar a fertilizar. Como pueden ver, por acá están estas líneas, las cuales hicimos la demostración que se puede sembrar de una forma así como se siembra el rábano, y la otra pues ya han podido observar, lo hemos hecho con una máquina manual. Entonces miren, por acá voy a utilizar este abono, es un triple 15, el cual pues voy a ocupar esto, ya de que al principio, como han podido observar, le aplicamos gallinaza, ya lleva materia orgánica, y ahora le vamos a aplicar lo que es este abono, ya de que lo que es el cilantro lo vamos a comercializar. Entonces miren, vamos a ir aplicándole de esta manera la abonada. Miren, estamos hablando por ahí de unos 8 centímetros a unos 7 centímetros de lo que es la planta. Miren, así vamos a ir. Esto es igual que el rábano, así mismo se fertiliza lo que es este cultivo de cilantro. Y acá pues miren, lo vamos a ir haciendo de esta manera, ¿ves? Vamos a ir solo pues regando de esta manera el abono. Así sucesivamente vamos a ir haciendo esto, y luego pues vamos a venir tapando lo que es el abono con la misma tierra pues que ha salido así a los lados cuando hemos venido haciendo estas zanjitas. Miren, o también por acá lo podemos hacer con este asadoncito. Miren, este es ideal para hacer este tipo de trabajo, ya de que es angosto y pues es muy sencillo. Miren, de esta manera es como se viene realizando lo que es este cultivo. Bien, vamos a terminar de hacer todo este trabajo, ya de que lo primero que he realizado es pues hacer lo que es una línea, una zanjita en medio de cada surquito, para luego ir aplicando lo que es el abono. Así que este es el paso que sigue y lo vamos a seguir haciendo. Los invito a que sigan viendo el video para que vean cómo vamos a cosechar lo que es el cilantro en el futuro. Bien, por acá siguiendo con el procedimiento de este cultivo, como pueden observar, apenas 24 días desde que hemos sembrado este cultivo, y por acá les muestro cómo va creciendo con 24 días desde que lo hemos sembrado. Ahora pues vamos a eliminar, vamos a quitarle algunos montes que ustedes pueden observar para que el cultivo pues crezca en lo limpio. Entonces por acá les muestro, vamos a ir haciendo esa labor para que el cultivo vaya creciendo bien. Por acá les muestro este otro, el cual pues tiene 22 días y miren, también va muy bonito, muy hermoso. Acá se los muestro para que ustedes puedan apreciarlo.
Y por acá miren, así va también el rabanito. Este pues tiene 21 días porque lo sembramos un día después que sembramos lo que es este cilantro. Y como pueden ver por acá, el rabanito 23 días, y miren cómo nuestro cultivo de rábano va creciendo. Miren qué bendición, cómo va de hermoso. Acá les muestro. Y por acá pues tenemos nuestro cilantro. Este tiene 24 días. Miren. Así va nuestro cultivo de cilantro y de rábano. Y por acá está este otro que está un poco más grande con 26 días. Miren qué bendición. Por acá tenemos también unos árboles de limón, de papaya, y también hemos sembrado pipián. Pero por acá miren lo más bonito que se puede apreciar es este cilantro. Así va, miren. Continuando con estos cultivos, por acá les voy a mostrar que tenemos listo ya nuestro rabanito para ser arrancado y pues llevarlo al mercado. Como pueden ver, el rabanito ya está listo y el cilantro miren cómo va. También hay que esperar unos 10 a 15 días para que podamos cosecharlo también. Entonces por acá les muestro, miren cómo está, y acá les voy a mostrar el siguiente, que es este. Miren, este es el primero que sembramos. Así va nuestro cultivo de cilantro. Miren qué hermosura, qué bendición de Dios. Entonces hoy en este día vamos a cosechar nuestro rabanito. Bien, entonces vamos a empezar a cosechar nuestro rabanito. Miren, como pueden ver ya está listo para ser arrancado. Entonces por acá les voy a mostrar cómo está. Miren, pues miren, acá también les voy a contar que, como pueden observar, está un poco pequeño. Esto es debido a que la lluvia se detuvo y pues yo no cuento con regadillo, entonces así lo dejé a la voluntad de Dios. Y miren, pero acá tenemos este rábano, pero sí ha crecido. Miren, observen, por acá vamos a ir arrancando prácticamente todo el que está más grande, porque siempre hay algunos que se quedan un poco más pequeños. Por ejemplo, así como estos, miren, muy pequeños, aunque ya están buenos, ¿verdad? Pero los vamos a dejar, esos logran a crecer aún un poquito más. Entonces así sucesivamente voy a ir arrancando las primeras eras de este cultivo. Bien amigos, miren, estos son los manojos que han salido de las eras que hemos arrancado. Hay aproximadamente 54 manojitos de rábano. Así es el tamaño del manojo. Miren, observen. Y por acá pues lo tenemos listo para lavarlo. Lo vamos a lavar con esta maquinita que tengo por acá. Miren, es una hidrolavadora para lavar auto o moto. Entonces lo lavamos de esta manera. Miren.
como pueden observar, pues la maquinita le va quitando toda la tierrita que tiene lo que es el rabanito y va quedando limpio. Miren, así de fácil pues lavo lo que es el rábano. Bien, pues esta es la primera cosecha que hemos realizado y luego les voy a mostrar cuando cosechemos nuestro cilantro. Si les está gustando este video, me gustaría saber desde qué país ven mis videos. Con eso ustedes me apoyan mucho y me motivan a seguir subiendo más contenidos como este. Gracias. Aproximadamente un mes con 4 días y miren nuestro cilantro cómo va su crecimiento. Este cilantro tiene un aproximado de unos 20 centímetros de altura y miren qué belleza. A este le hemos agregado una tanzola fertilizada. Entonces por acá les muestro un mes con 4 días. Miren, todo el cultivo va así de grande y de hermoso. Y por acá les muestro este otro que tiene un mes con 2 días. Miren, sembrado con una máquina manual. Miren, qué belleza, qué bendición de Dios. Y como han podido observar, ya hemos arrancado también un poco de rabanito. Ya solo dejamos el más pequeñito y estas 2 eras que aún falta de arrancar. Y así va nuestro cultivo. Bien amigos, pues andamos ya terminando de arrancar las últimas 2 eras que habíamos dejado de nuestro rábano. Y por acá, como pueden ver, ya se arrancó y dejamos el más pequeño. Y ahora pues también lo vamos a arrancar porque ha crecido un poco más. Entonces por acá miren, me encuentro ya arrancando nuestro rabanito. Miren, acá les muestro cómo estamos arrancando este rabanito. Miren qué belleza. Observen. Por acá, como pueden ver, ya se está pasando. Es por eso que comienza a reventar. Entonces miren, acá vamos ya terminando. Y luego les voy a mostrar cuando arranquemos el cilantro. Y bien, pues hemos llegado al final del video con nuestro cilantro con 37 días desde que lo hemos sembrado. Este cilantro está listo para sacarlo al mercado. Hoy en este día vamos a cosechar nuestro cilantro. Y miren cómo este cilantro ya está pues bastante grande. Si ustedes pueden observar, está un poco pues acostado debido a que anoche cayó un buen tormentón y pues el cilantro está pues recuperándose para poderse levantar. Pero ahora vamos a cosechar nuestro cilantro. No lo vamos a cosechar todo porque es mucho. Miren por acá, todo el cilantro está parejo. Por allá pueden ver también. Y como han podido ver en todo el video, ya tenemos pues también, ya arrancamos acá el rábano y tenemos acá este otro cilantro. Miren, este cilantro de igual manera podemos decir que ya también está listo para sacarlo al mercado, debido a que este con el anterior tiene 2 días de diferencia. Así que miren, también está muy pero muy hermoso. Así que los invito
a que me acompañen al final del video para que vean cómo vamos a cosechar nuestro cilantro. Bien, ahora vamos a cosechar nuestro cilantro y lo vamos a ir haciendo de esta manera. Miren, observen, vamos a ir arrancando nuestro cilantro de esta manera. Vamos a ir así sacudiendo lo que es la raíz para que vaya botando lo que es la tierra de esta manera. Mira. Bien, pues como pueden ver acá, pues es un poco demorado esto, así que vamos a cosecharlo y luego pues vamos a mostrarle ahí la cantidad que ha salido de esta era. Vamos a ir poniéndolos acá así. Bien, pues como pueden ver, venimos ya acá pues arrancando nuestro cilantro y pues miren qué hermosura, miren. Así que vamos a continuar arrancando nuestro cilantro. Bien, pues he terminado de arrancar la primera era y pues acá tenemos nuestros resultados. Vamos a ir mostrándoles cuántos manojitos lo salen de una sola era. Bien, como pueden observar, hemos terminado de cosechar nuestro cilantro y hemos sacado 50 manojos de estos que ustedes están observando. Por acá les muestro este cilantro, miren lo que hemos sacado y pues como pueden observar, con tan solo una era que hemos arrancado. Acá pues nos va a hacer falta cosechar este otro, ya de que no lo podemos cosechar todo, entonces lo vamos cosechando poco a poco. Bien, pues espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Me gustaría que me regalen un me gusta, que compartan este video con sus familiares y amigos por las redes sociales. Saludos y que Dios me los bendiga.